generar algo que sea productivo, pero sobre todo que tenga también una gran dosis de servicio. Entonces nuevamente nos encontramos en ese camino de ascenso, en la posibilidad de llegar hacia el servicio. Y es lo que seguramente al final de estas charlas de este año vamos a encontrar, que ya inevitablemente nos conectamos con el servicio. Conectarse con ese servicio es también la posibilidad de volver a poner a disposición los talentos, de, insisto, sintonizarnos, para que el corazón se sintonice y ese corazón entonces necesariamente tenga que hablar de amor, porque si el corazón se sintoniza, todas las demás cosas, por ser el corazón el oscilador maestro por excelencia, se van a sincronizar y a sintonizar. Ojo, cuando hablo de sincronizar es coincidir en el tiempo, pero resulta que el amor es atemporal. Y entonces viene esa paradoja, y si es atemporal, ¿qué significa eso? Y si nos sintonizamos, como lo dijimos aquí, es hablar de frecuencias, y hablar de frecuencias nuevamente es hablar de tiempos. Entonces, ¿cómo así que el amor es atemporal? Esa paradoja surge y entonces, ¿cómo resolver esa paradoja? Si el amor es atemporal, pero decimos que el amor es sincronía y sintonía y nos habla de tiempo, ¿cómo entender esa posibilidad? ¿A alguien se le ocurre? Temporal se relaciona con la eternidad, ¿no? Eso, es eterno. Eso. El amor no tiene ni principio ni fin, no tiene ni principio ni fin, porque precisamente el amor es el origen de todas las cosas. En esa carta de Einstein, él también decía algo similar. Si la luz tiene la ecuación que él describió y describe la velocidad de la luz como la describió, entonces decía, me quedaría absolutamente corto para poder medir la potencialidad del amor y nunca podría expresarlo en una ecuación. Por eso él decía, es increíble que la ciencia haya tratado de explicar una cosa que es completamente intangible y a estas alturas no podamos ni siquiera definir lo que es el amor. Cuando la ciencia ha avanzado tanto y sin embargo no podemos ni siquiera describir qué es el amor, pero aún así él proponía que creáramos bombas de amor. Entonces esas bombas de amor no son las que conocemos, sino bombas que destruyen el odio, bombas que destruyen el resentimiento, bombas que destruyen el separatismo. Pero además él decía, estas bombas hay que consumirlas, es decir, hay que implosionarlas, no explotarlas, sino implosionarlas, porque finalmente el amor no es otra cosa que un viaje hacia el interior. Y ese viaje interior significa que nadie te va a dar amor, porque el amor eres tú, porque el amor eres tú y entonces nadie te puede dar de lo que ya tú eres en esencia. Por lo tanto, ese viaje interior implica redescubrir otra vez, y esto es lo complejo porque aquí es donde sale Don Ego a funcionar. Y en ese redescubrimiento no es otra cosa que la posibilidad de volver a darnos cuenta que si ese amor habita en nuestro interior y está expresado en ese corazón, significa que el corazón necesariamente tiene que conectarse con todas y cada una de las células del cuerpo, y por eso todas y cada una de las células del cuerpo finalmente reciben el bombeo. Si redujéramos el corazón simplemente al ejercicio de una bomba, pero de esa bomba, insisto, que implosiona. Entonces estas células se impregnan de lo que viene de acá, y si realmente viene del corazón, no puede venir otra cosa que amor. Por lo tanto, por eso decimos, cuando hablamos desde el corazón, necesariamente tenemos que hablar de amor. Esto puede sonar de pronto como a sermón, pero en realidad es una cosa que la física incluso quiere resolver, pero no encuentra los elementos porque es un intangible, pero nadie puede negar que existe el amor. Y entonces, cuando esa mamá que está a 15 kilómetros de su hijo
intuye, y la intuición viene del corazón, que su hijo tiene hambre porque empieza a lactar, esa conexión que existe ahí no es otra cosa que otra vez el viaje interior para redescubrir en ella el hijo que también fue ella en su momento, pero el hijo que tiene ahora como prolongación de su existencia. Es decir, que ese movimiento hacia el viaje interior lo que nos está haciendo es proyectarnos con fuerza, con mucha voluntad, pero también con el reconocimiento, insisto, de la capacidad de respuesta. Si tenemos esa capacidad de respuesta, nos damos cuenta de que tenemos que empezar por incluirnos nosotros mismos, y esa inclusión lleva a que no podamos ser factores excluyentes. Por lo tanto, si realmente estamos proyectando desde el amor, no puede tener cabida el separatismo y el odio, no podría existir eso, incluso desde el punto de vista semántico no podría ocurrir eso, porque si el amor es incluyente y estamos proyectando amor, entonces quiere decir que yo soy tú y que tú eres yo, y que por lo tanto no podemos separarnos por más que queramos, porque somos fuentes de una única unidad, pero que nos encontramos en la unidiversidad. Es decir, entendiendo que cada uno de nosotros conserva esa individualidad y justamente se potencia en la diversidad con los otros. Al encontrarnos con esa diversidad, aprendemos a no solamente aceptar, sino a ser infinitamente más tolerantes. Por lo tanto, el amor también es tolerancia. Por lo tanto, el amor es comprensión por las limitaciones del otro, es renunciar a la crítica, es renunciar al juicio otra vez, y es volver a permitir que habite en cada uno de nosotros eso. Por eso también el amor no es otra cosa que encontrarse en la pausa, y en la pausa de la soledad nos permite a nosotros saber que esa es la soledad, es la edad del sol, que es la edad de la brillantez, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de llevar esa soledad, pero además de disfrutarla, no de sufrirla, sino de disfrutar la soledad para poder empezar a encontrarse en la paz interior. Y esa paz interior es la que permite que tu conciencia esté tranquila, que te puedas acostar con la satisfacción del deber cumplido. Y cuando se cumple con ese deber, además de manera sagrada, con esa consagración que decíamos ahora, entonces esa paz que habita en nuestro interior toca los ámbitos de la conciencia, que es una frecuencia infinitamente más alta, y que nos permite saber que existe allí esa posibilidad de la ciencia de la paz, que es la paz-ciencia, ¿sí? En la paciencia nos encontramos también con esa calma, pero además una calma que da origen a un movimiento continuo que no está limitado por nada y que finalmente nos va a llevar a esto que se llama la libertad. Por eso es fundamental entender que el amor es renuncia a la posesividad, a querer retener al otro o a lo otro, porque querer retener no es otra cosa que esclavizarse con lo que cada uno de nosotros es. También Facundo Cabral decía que cuando Diógenes pasaba por el mercado, sonreía y le hacía muy feliz ver cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador, por cuidar de su conquista, se jodió. O se convierte en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. ¿Sí? Y eso lo remachaba después San Francisco, diciendo: soy feliz porque deseo poco, y lo poco que deseo lo deseo poco. Imagínense toda esa cantidad, ese juego de palabras, cómo nos va llevando entonces poco a poco a encontrarnos con el conocimiento, pero ya un conocimiento al que reconocemos como que no nos pertenece. Es decir, el que verdaderamente adquiere conocimiento identifica la necesidad de compartirlo, porque además se hace conocedor, valga la redundancia,
de que no le pertenece ese conocimiento, es decir, que el conocimiento es universal y que por lo tanto no hay derecho a guardárselo, y por lo tanto, además, cuando lo guardas estás atentando contra tu propio conocimiento, porque es dando como se recibe y es dividiendo como se multiplica. Así que en este movimiento de la conciencia, del conocimiento, lo que estamos haciendo no es otra cosa que encontrar a ese sabio interior, y ese sabio interior a su vez identifica a esa posibilidad de encontrar el gozo, que es el arquetipo del bufón. O sea que cuando vamos haciendo este movimiento de tratar de aproximarnos al amor, nos damos cuenta de que cada movimiento que estamos haciendo está permitiendo que vayamos en ese desarrollo de la conciencia a seguir quitando la nube. Por lo tanto, el amor no es otra cosa que volver a edificar y no a destruir. El amor no es otra cosa que volver a tener una capacidad de perdón tan grande que no nos permita darle cabida al odio, porque el odio lo están interpretando las células como un separatismo. ¿Y qué pasa cuando las células se separan? ¿Qué pasa cuando no identifican una jerarquía, una fuente? Empieza la enfermedad. Se ataca. Bueno, cuando estamos muy de buenas viene la apoptosis celular, o sea, la muerte celular programada. Pero cuando no, Vienen las enfermedades, se degenera, los cánceres, todo eso. se degenera, y cuando llega a un punto tal de degeneración, viene una cosa que es esta palabrita que casi nadie quiere oír, ¿sí? Excepto los que son del signo. Y entonces ese cáncer no es otra cosa que el separatismo. Por eso el cáncer se comporta como una isla, y por eso el cáncer se nutre a sí mismo, y por eso se olvida de que pertenece a una unidad, a esa colmenita de la que hemos hablado en otras ocasiones, y entonces se pierde la posibilidad de que estos parales mantengan la estructura y de que haya un núcleo central que comande toda la información. Por eso entonces entiendo yo perfectamente por qué cuando le preguntaba a Fermín Moriano, un colega español maravilloso que ya falleció, él tenía un éxito inusitado en el tratamiento de pacientes con cáncer, y cuando yo le preguntaba cuál es el secreto de su éxito, lo único que él me decía al final: oye, Jorge, yo he trabajado mucho con esto y yo estoy convencido de que finalmente la única cosa que cura el cáncer se llama amor. ¿Sí? Y sí. Y sí, uno viene a ver todos los que hacen ese camino hacia la inversa. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay 4 facetas que describe yo de Dispenza en los pacientes que se recuperaron a pesar de que la ciencia no daba un peso por ellos, y entonces recuperaron la capacidad de creer en un ser superior, ¿sí? En ese Dios que mencionábamos ahora, desde sus convicciones, pero finalmente esa fuerza superior, de hacerse dueño de los pensamientos y de reconocer que los pensamientos son únicos y de cada uno de nosotros, y que si somos dueños de los pensamientos los cambiamos por afirmativos y positivos para finalmente volver a recuperar el factor sorpresa. Por eso el amor es inocencia, por eso el amor es limpieza, por eso el amor es pureza, por eso el amor es volver a redescubrir el niño que habita en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el niño simplemente goza sin límites y no tiene ningún tipo de limitación tampoco para imaginarse y potencializar tantas cosas que está queriendo crear y conocer. Además, porque esas cosas ya existen, las hemos negado porque los paradigmas llegaron a decirnos: mucho cuidado, detente, esto puede ser peligroso, no se te ocurra, no pienses, no, ¿sí? Y claro, castramos la posibilidad de que ocurran esas cosas mágicas que vienen desde el interior. Entonces, hablar del amor también es hablar de que en algún momento, cuando nos sentimos solos, existe una fuerza potencial que nos permite a nosotros encontrar una cosa que se llama la resiliencia. Por eso el verdadero amor es resiliente. El amor verdadero se da cuenta que puede surgir nuevamente a pesar de las dificultades, y en ese camino de la resiliencia
lo que está haciendo cada uno de nosotros no es otra cosa que hacerse consciente de que tenemos simplemente obstáculos que nos permiten hacer un salto mayor, ¿sí? Y ese salto mayor, ese salto cuántico se da solamente desde ese movimiento de la conciencia nuevamente. Volver a entender que el amor es resiliencia significa también entender que nosotros por momentos pasamos por el movimiento del inocente y ese inocente se siente por momentos desvalido, pero también es el momento en que el inocente se da cuenta que el amor es permitirse recibir. Y permitirse recibir no es otra cosa que una señal inmensa de humildad, y por lo tanto el amor también es humildad. El amor es volver a darnos cuenta que estamos haciendo parte de un todo mayor del que nunca debimos separarnos, y de ese todo mayor es no solamente el origen, sino el final, que no tiene final, es decir, lo infinito. Y aquí habita cada uno de nosotros en ese instante mayor en el que el corazón se agita, y por eso cuando alguien ve a su amada y logra a través de esas chispas de las miradas hacer que no solamente su corazón lata, sino que sus ojos brillen notoriamente, en ese instante se empiezan a despedir todos los fotones de los que fuimos creados, es decir, volvemos simplemente a hacer el camino a la inversa, que es volver a encontrar que somos luz. Y si somos luz, entonces no tendría cabida la oscuridad como un contrario, sino como un complementario. Entender que la luz no es otra cosa que un complementario de la oscuridad, simplemente nos lleva a evitar la discusión y a evitar el desgaste tratando de ser uno u otro, porque son exactamente lo mismo, simplemente completamente diferentes. Por eso entonces, cuando esas chispas de esos amantes se encuentran, finalmente siguen el movimiento de los amantes, donde les decía, luego sigue la fase del enamoramiento. Primero estaba la atracción, luego sigue la fase del enamoramiento, donde por supuesto se ven muchas cosas que queremos ver del otro, y entonces surge ese amor humano del que hablábamos ahorita, y condicionamos ese amor a las curvas perfectas que tiene, a el vestido que se puso, al colorido que tiene, y empezamos por ahí. Y si estamos muy de buenas, entonces viene la fase del cortejo, y en esa fase del cortejo obviamente empieza a hablar el corazón, y ese corazón menciona palabras que después dice, ¿qué hay? ¿Sí o no? Y ese que hay significa también que aquí encontramos otra cosa completamente diferente, porque cuando ya llegamos a la fase del cortejo, ya es la antesala a la intimidad, pero entendiendo no solamente la intimidad desde el punto de vista sexual, sino entendiendo la verdadera relación con lo que es también la esencia del otro. Y por lo tanto, en esa intimidad me reconozco contigo, tú me reconoces, nos reconocemos, y finalmente nos damos cuenta que nunca estuvimos separados. Y por eso esa persona dice, mucho antes de conocerte ya te presentía. ¿Sí? Y entonces le dice eso al otro, y el otro dice, ¿sí? Y empieza a quebrarse todo el hielo que había ahí, y puede ocurrir todo lo que tiene que ocurrir. Pero entonces, en ese proceso de la intimidad, en realidad lo único que estamos haciendo es conectarnos no con el otro, sino con nosotros mismos, porque el otro hace parte de nosotros. Entonces es inevitable que nos encontremos en ese encuentro con nosotros y con el otro. Les estoy echando mucha enredo en palabras, pero finalmente cuando estamos haciendo eso, nos damos cuenta de que en esa intimidad surge tal vez lo más importante, y es que hay luz. En esa intimidad hay luz. Por eso la descripción de un orgasmo va mucho más allá de una cosa física como tal,
sino que la descripción de ese orgasmo no es otra cosa que volver a descubrir el cielo en las neuronas que nosotros tenemos, y es volver a contactar con el universo, porque esas neuronas no son otra cosa que el reflejo de las estrellas, del macrocosmos, y entender que cada una de las neuronas está resonando con una estrellita del universo es entender que el universo está inscrito en nosotros, pero que ese universo brilla y titila de alegría porque está haciendo ese movimiento a través de contracción y dilatación, ¿sí? Está haciendo eso, es otro corazoncito más, y por eso empieza uno a entender por qué realmente hay neuronas en el corazón. Antes esto parecía absolutamente absurdo desde la mirada de la ciencia, cómo es que hay neuronas en el corazón, pero entender esto, entender que no estamos separados del macrocosmos y que ese microcosmos que habita en nosotros, pero a su vez que habita en cada una de las células, porque cada una de las células se conecta con ese microcosmos que se ve conectado con el macrocosmos, es entender que esto es una relación infinita y que nunca va a terminar. Por eso entiende uno también entonces por qué un pensamiento de verdadero amor es capaz por completo de hacer el camino inverso en el proceso de una enfermedad, y por eso entiende uno por qué el amor puede ser realmente una fuerza curativa. Esa fuerza curativa está presente en nosotros. Simplemente cuando nos desligamos de ella, cuando dejamos de asumir la actitud de escucha, cuando dejamos de ver más allá de las apariencias, cuando nos perdemos la posibilidad de ser creativos e innovadores, nos perdemos también la posibilidad de encontrarnos con la mayor fuente de esa semilla, que es el amor. Y ese amor es capaz de ser una fuerza ordenante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, cuando el corazón está siendo coherente, es decir, cuando pensamos, sentimos y actuamos en la misma dirección, se crea un campo electromagnético tan potente, que es 5000 veces más potente que el campo electromagnético del corazón, y que es una fuerza tremendamente ordenante. Y esto ya empieza a conectar con la física convencional, porque esto se conecta con una ley que se llama la ley de la negentropía, o la segunda ley de la termodinámica, en la que todo pasa de un caos a la emergencia de un nuevo orden. Entonces esto no es física para sabios, ni mucho menos, ¿no? La palabrita suena ahí como estrambótica, negentropía, eso suena como ¿sí? Pero finalmente lo que nos está diciendo esa ley no es otra cosa que tenemos la posibilidad de pasar siempre del caos a un nuevo orden. Pero para hacer este camino, ¿qué falta acá? Decisión. Y acuérdense que toda decisión implica una renuncia. Y a veces no nos atrevemos a renunciar porque las renuncias están muy en relación con el ego, o mejor, las no renuncias están muy en relación con el ego. Y por eso también con miedos. Claro, claro. Todo hace parte de lo mismo. Finalmente hemos dicho que hay dos emociones, el amor y el temor. Y el temor se desprenden eso, el miedo, el pánico, el terror, el terrorismo, la angustia, la ansiedad, todas esas cosas que ya conocemos. Pero empezar a entender que todo este movimiento lleva a un orden superior, eso ya es tremendamente esperanzador, porque significa que realmente nosotros somos portadores del orden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando en algún momento nos desviamos? ¿Se acuerdan que mencioné esta palabrita del camino? Si nos desviamos del camino, además porque tenemos el libre albedrío, significa que nos vamos separando del orden, y si nos separamos del orden, lo lógico es que volvamos otra vez al caos. La única ventaja es que frecuentemente tenemos la posibilidad de que podamos hacer otra vez el camino inverso. Obviamente esto tiene un límite, por lo menos en el plano humano que ocupamos. Y cuando no aprendimos la lección, cuando no entendimos que, por ejemplo, la enfermedad es una oportunidad maravillosa de aprendizaje y de descubrir con humildad al aprendiz que habita en nosotros, y no aprendimos la lección, entonces simplemente nos llaman a calificar servicios. Pero cuando aprendimos la lección, podemos perfectamente conectarnos y la enfermedad ya no tiene oficio. Entonces dice, ya no me debo quedar, ¿a qué me quedo si ya aprendió la lección? Un buen maestro, cuando su alumno aprende la lección, se retira, porque no quiere tener seguidores, simplemente se retira.
Y si se retira significa ya no me necesitas, ya voy a enseñarle a alguien más. Pero la labor no termina ahí, porque ese que aprendió la lección se empieza a convertir en ¿qué? En el sabio, es decir, en el que habita el conocimiento, en el que experimentó el conocimiento, pero para poder compartir. Si no, no tendría ningún sentido. Vuelvo y les digo, cuando el sabio surge en cada uno de nosotros, ese se da cuenta que el conocimiento no le pertenece. Y por lo tanto, que hay que darlo. claro, hay que darlo, porque si no se da, eso es como el dinero cuando no circula, se trombosa. Y entonces ahí vienen las grandes guerras. ¿Por qué son las grandes guerras? Por tener más y más. Y mientras más y más tenemos, menos y menos nos tenemos. Eso es muy complejo. Entonces, volver a tener menos para tenernos más, como dice también Facundo Cabral, no es otra cosa que darnos la posibilidad o darnos cuenta de la posibilidad de que en nosotros está la posibilidad de que vayamos haciendo ese camino de avance, pero hacia algo, hacia un propósito. Y entonces ya viene, ¿se acuerdan? Mencionamos sintonía, ¿sí? Mencionamos sincronía, y ya viene otra cosa que se llama la sintropía, o sea, este avance pero con un propósito. El propósito implica que en eso que estamos aprendiendo haya un direccionamiento, haya un norte, haya una brújula que nos esté marcando el sendero. Si no nos marcaran el sendero, sería salir con una carta de navegación que no tiene puntos, o sea que no es ninguna carta de navegación. Y por lo tanto, la posibilidad de extraviarnos es tremendamente grande. Pero ¿qué es lo que finalmente lleva a que todos esos puntos de la carta de navegación se mantengan claros y ocupen el espacio? Y viene la otra propiedad, sintopía. Topos es espacio, el espacio que hay allí. Si esos puntos permanecen en el espacio es porque hay una fuerza que los mantiene allí. ¿Y cómo se llama esa fuerza? Claro. ¿Qué gritaron? Amor, ¿cierto? Claro, no es otra cosa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones? Dime. Yo he escuchado mucho la importancia del corazón, todo el juego, toda la conexión, pero Sí. ¿y el cerebro qué hace? ¿Y el cerebro qué hace? ¿O qué papel desempeña ahí? Esa pregunta es Creo que supremamente estamos importante. mucho con el amor, con el amor, con el amor. Es cierto. Y entonces resulta que era lo que decíamos. Hay una cosa muy extraña que descubrió la ciencia relativamente recientemente, y es que hay más impulsos que van desde el corazón hasta el cerebro que del cerebro al corazón. Es decir, ¿quién nutre a quién? Si vamos a eso, ¿quién nutre a quién? ¿Dónde habita el verdadero cerebro? Posiblemente sea un cerebro mucho más selectivo, pero cuando piensas desde el corazón, entonces tu mente se ordena y las ideas, los pensamientos van a ser un movimiento ascendente que van a permitir generar actitudes, acciones que se repiten, hábitos, carácter y un destino. Entonces es muy bonito eso, porque si el cerebro estuviera completamente aislado del corazón, quiere decir que nunca podrías desarrollar la intuición, porque la intuición es la conexión del corazón con el cerebro, y por eso el corazón atesora la mente, ¿sí? No al revés. No es la mente la que atesora el corazón, es el corazón el que atesora la mente. Y por eso tenemos que volver a partir de la fuerza que dio origen a todo. ¿Y cuál fue la fuerza que dio origen a todo? El amor. ¿Y dónde habita el amor? En el corazón. Es que yo Vuelvo, insisto, no en el corazón órgano. Es decir, cuando nosotros hablamos del corazón, yo no me estoy refiriendo a lo que en fisiología médica nos dicen, es una bomba excelente que no sé qué, que manda 5 a 7 litros de sangre por minuto. No, así era que yo lo concebía. esto va mucho más allá de esa bomba que es el corazón órgano. Es una bomba que, insisto,
implosiona, y entonces ahí sí, esa bomba de amor destruye el separatismo, destruye la fisión, destruye el odio, el resentimiento, y por eso te invita a ser el que apartó el odio del camino y las dificultades del problema, como decía Gabriela Mistral. Que yo me preguntaba por qué hay tanta canción en el corazón. Entonces yo estoy componiendo una al cerebro. Maravilloso. Sí. Pero componla desde el corazón. Veo la importancia del cerebro, ¿cierto? Claro, claro. Todo el mundo cantando en el corazón y nadie al cerebro, entonces lo voy a cantar yo. Sí, maravilloso. Nos puedes adelantar una estrofita, ¿no? Pero es cierto. Pero si le compones al cerebro, compone esa canción desde el corazón. Porque seguramente ahí vas a encontrar que ese cerebro en verdad vibre como otra cantidad de corazoncitos más que son cada una de esas neuronas. Y cuando una neurona se conecta con otra, esta es una neurona, ¿sí? Y esta neurona se tiene que conectar con esta otra, lo hace a través de estas ramitas que vemos aquí que se llaman dendritas. Pero para que ocurra esa conexión es necesario que haya un factor R o un factor relacional, y ese factor relacional son los neurotransmisores que existen ahí que permiten que esta, ojo a la palabra que voy a utilizar, se excite lo suficiente como para mandar una onda a esta y esta se encuentre con la excitación de esta y finalmente se fusionen, ¿sí? Por lo tanto, hablar del amor es hablar de compasión, pero hablar de compasión es hablar de compasión, y para que esto ocurra hay que haber pasión. Si no hay pasión, entonces nunca se van a comunicar, y si no se comunican estas neuronas, entonces nos perdemos un potencial enorme que es la inteligencia del ser humano. Pero visto esto a nivel macro, tú eres una neurona, tú eres otra neurona, yo soy una neurona. Pero si no existe pasión, que entre otras cosas en términos médicos se llama dopamina, esa dopamina es la molécula de la pasión. Si no hay pasión, no nos vamos a encontrar ni tú, ni yo, ni ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos completamente aislados. Y el ser humano, por naturaleza, es un ser que, ya lo hemos dicho, interdependiente, no dependiente, sino interdependiente, y eso significa que tiene la necesidad de formar redes, y que esas redes tienen un factor mayor de sostenimiento, que es otra vez la fuerza de atracción, que vuelve a ser la fuerza del amor. Es que por donde nos vayamos vamos a terminar en que el camino, así venga de por aquí o de por aquí o de por aquí, va a terminar en una única fuente mayor, que es la fuente del amor. Por lo tanto, es casi imposible no amarnos. Entonces, esas conexiones son las redes neuronales. Sí, esas son las redes neuronales, en este caso. Pero si lo miras en el hígado, son las redes que existen entre los hepatocitos o las células del hígado, y lo mismo entre las nefronas del riñón, y lo mismo entre los islotes de Langerhans del páncreas, y todas esas cosas son realmente redes de redes de redes, ¿sí? Pero esto son redes. ¿Qué nos mantiene nosotros cohesionados aquí? ¿Qué hace que no estemos un lunes a esta hora descansando, sabroso, por allá, tirados y nos mueva una fuerza mayor a venir a una reunión como esta y a encontrarnos desde otra parte que uno dice, pero ¿y quién? ¿Y cómo es que va gente allá? Alguien me decía hace poquito, yo no me explico por qué alguien entra a tus videos y logran mantener un promedio de 21 minutos de atención, me dijeron, ¿cierto? Cuando lo normal es de 30 a 45 segundos, creo, si mal no recuerdo, ¿no? Este hombre es un conocedor muy grande de todas estas cosas de las redes. Me decía, ¿cómo es posible? Yo digo, ¿qué es eso? Es una fuerza coherente que va mucho más allá de lo que sea yo. Yo soy un accidente aquí, pero cualquiera de ustedes podría estar haciéndolo y cualquiera podría entrar en resonancia. ¿Pero por qué entramos en resonancia? Porque interiormente hay una fuerza que nos está moviendo, una fuerza supremamente potente, una fuerza sin límites que nos dice, vale la pena, y vale la pena encontrarnos con esto. Hace poco escuché una historia de esas extrañas que ocurren en la consulta, porque yo digo que es que yo no dejo de sorprenderme con todas las cosas extrañas que me pasan y que definitivamente me dicen que las cosas no son casualidades sino causalidades. Me llamó una colega a ver si podía atender a una paciente un poco urgente porque iban a empezar a hacerle una quimioterapia,
por un cáncer de seno. No, un cáncer de colon, perdón. Y lo cierto es que, claro, yo accedí, la atendí, hablamos mucho de lo que significaba el cáncer de colon, y ella empieza a contarme una historia, y por supuesto en la historia había cosas complejas y oscuras, y obviamente la pregunta que viene es, me van a perdonar la expresión, ¿hubo algún momento en que de verdad te sintieras como una mierda contigo mismo? ¿Y dónde habita la mierda? Me excusan, insisto en la expresión, pero es que esto tiene que quedar claro. Pues en el colon. Y por eso hace el cáncer del colon, y ella empieza a atar cabos y así, wow, no puede ser, esto no puede ser, no, esto está conectado con esto y con aquello. Y esta mujer que estaba en un grado de casi que se estaba apagando su bombillito interior, de pronto sale con esa mirada como de, siquiera vine aquí, es que yo necesitaba escuchar esto, yo no necesito simplemente una quimioterapia o una radioterapia, yo necesito entender qué fue lo que ocurrió. Y entonces empieza ese niñito interior a despertarse otra vez, ese niñito que se sorprende y dice, no puede ser, como yo no caí en cuenta, como yo no me había conectado este pensamiento con aquello. Y entonces lo cierto es que a la siguiente cita ella viene muy bien y me dice, venga, ¿usted lo han entrevistado en Teleantioquia? Yo le dije, pues sí, he hecho algunas cosas por ahí. Es que no puede ser. Usted es el que yo oí hace 3 años. Yo vivo en Cartagena. Normalmente no entra Teleantioquia allá. Normalmente yo no veo televisión. Y un día yo pasé por la sala de mi casa y me dio por prender el televisor y había un médico hablando de cosas como de la conciencia y todo eso, y yo escuché eso y me senté a ver al médico ese que hablaba de la conciencia, y mire lo que anoté, y tenía mi teléfono anotado. Me dice, desde eso me dijeron que yo tenía que venir aquí, y mire las cosas como ocurren, esto no puede ser casual. Y de verdad a mí me impactó sobremanera. Primero, que ella no vea televisión. Segundo, que no entre Teleantioquia. Y tercero, que se le ocurrió prenderla justo en el momento en que están pasando una pandemia que había ahí, que nos estaba conectando desde mucho tiempo antes de conocernos, entre comillas. Que hay cosas que se mueven allí que no pueden ser simplemente casuales. Estas cosas causales están generando correlaciones, están generando entramados supremamente finos en los que cada uno finalmente va a entender, no estamos separados de nada, ni de nadie. Por eso tenemos que tener esa capacidad de respuesta, porque esa capacidad de respuesta es la responsabilidad. Y la responsabilidad no es otra cosa que hacernos dueños de cada una de nuestras acciones, porque no nos están tocando exclusivamente a nosotros, están tocando allá a muchos otros. Cuando tú como educadora o tú como educadora encuentras un niño o una niña que viene con la esperanza de aprender, con esa sed de conocimientos, pero además lo recibe con ternura, y no como decían, ¿cómo era que decían? Que a fuerza entra o no sé qué conocimiento. La letra con sangre. Eso, que con sangre entra, imagínense todas las cosas, cuando al contrario ese conocimiento es impartido con dulzura, con ternura, además con gozo, con satisfacción y con una sonrisa. Y cuando el niñito encuentra una sonrisa en su profe, imagínense si eso no tiene que alimentar necesariamente el conocimiento. O cuando ese niño que apenas acaba de nacer y es absolutamente miope los 2 meses primeros y no diferencia figuras finas, entiende y vibra con la figura materna y sonríe con la figura materna, aunque no la vea, ve apenas 2 rayitas y otra cosita como medio circular que hace el niño, ¿no? Todas esas cosas. Y la mamá le empieza a hablar en un lenguaje que además no ha sido descrito todavía. Oye, y después dice, ¿por qué será que el niño no habla bien? Claro, ese fue el lenguaje que no aprendió. Sin embargo, en ese primer lenguaje encontró que había una posibilidad de conexión muchísimo más sutil con esa mamá, y por eso sonríe con esa mamá. Y por eso 50 años después, cuando se vuelve a encontrar con su mamá, cuando vino del exterior y se encuentra de nuevo, no hay otra cosa que una cantidad de chispas brincando allí, que es otra vez encontrar esa fuente de la luz de la cual provinimos, porque cuando óvulo y espermatozoide se fusionaron, despidieron millones y millones de fotones, y lo único que estamos es resonando otra vez con esos fotones, volviendo a ser la fuente de luz que fuimos en un momento determinado. O cómo no entender entonces que cuando alguien hace su oficio de manera sagrada, es decir, se consagra su oficio, realmente el producto final tiene que ser una cosa absolutamente maravillosa,
¿Por qué? Porque se está dando cuenta que trasciende mucho más allá de los conocimientos o de su formación académica para darse cuenta que es lo mejor de las oportunidades para decir yo también pertenezco a esta red y puedo hacer mi pequeño aporte. Mi pequeño y humilde aporte que sin duda no es para nada despreciable. ¿Por qué? Porque rescatar otra vez el talento, y el talento nos fue dado para compartirlo. Cuando los talentos y los dones no se comparten, necesariamente se tiene que atrofiar, y eso no es responsable. Por eso cada uno tiene un don, un talento que tiene que identificar, o muchos talentos que tiene que identificar, pero no solamente identificar, sino otra vez compartirlos. Cuando alguien súbitamente descubre que es bueno para la música y entonces empieza a permitir que la música salga de su interior, no te mueras con tu música en tu interior y logras que con esos acordes musicales toques el corazón de otro, o cuando alguien escribe una poesía y logra despertar en el otro esa sensibilidad mayor desde el corazón, o cuando ese te hace soñar y por lo menos te hace proyectarte con una esperanza grandota, eso ya es mucho más allá de una simple chispita, ya esos son millones y millones de fotones que están ahí creando esa verdadera bomba de la que hablaba Einstein en un momento determinado. Esas son las bombas de amor, y entonces si cada uno de nosotros pudiera conectarse con esas bombas de amor, y si cada uno de nosotros identificara que es portador de una bomba supremamente grande y que esa bomba tiene el riesgo de explosionar también, es decir, de contagiar después de que hubo una implosión con eso que surgió de tu interior, pero con lo mejor de ti para tocar al otro, necesariamente tenemos que empezar a construir un mundo distinto. Y es perfectamente posible soñar con que podamos resonar y crear otra vez eso que llamamos la masa crítica, es decir, que cuando ese número de individuos de una especie desarrollan un comportamiento, todos los demás individuos de la especie, así no hayan estado en contacto con ella, van a desarrollar la misma habilidad. Por lo tanto, eso es volverse a redescubrir, y nunca es tarde para redescubrirse. A mí me parece fascinante. La semana anterior estaba yo en Perú dictando un seminario y me encontré cosas muy bonitas, porque había gente que estaba ahí con el anhelo de aprender, pero también me encontré con gente que se acordaba que de pronto en algún otro seminario habíamos cantado, y yo casi nunca dejo de cantar en algún seminario porque me encanta hacerlo, además porque sé que de alguna manera cuando canto estoy generando música en el interior del otro, y eso ya facilita. Cuando hay música de fondo las cosas salen solitas, ¿o no? Y entonces me encontraba con, digamos que esa avidez de conocimiento, pero también me encontraba con el factor sorpresa, a veces tremendamente sorprendente, porque preguntaba muchas cosas y no me respondían ni un sí ni un no, y yo decía, respóndanme alguna cosa y díganme que están vivos por lo menos. Y yo creo que era el estado como de fascinación, es el estado de romper con el mundo de Maya y de la ilusión, es decir, es quitar la nube, la nebulosa, para revelar el espíritu. Entonces, en un momento de esos, cuando cada uno se está encontrando y escucha una historia ajena, pero que dice, es mi propia historia, a pesar de que no se llame igual, definitivamente nos damos cuenta de que somos parte de una única historia, de una única fuente, de un único origen, y de que en esa historia cada uno de nosotros definitivamente interpreta un papel protagónico, no es un papel secundario. El problema es que cuando renunciamos al protagonismo, insisto, un protagonismo no desde el ego, sino desde la esencia de lo que cada uno representa, y nos perdemos apenas en un papelucho allá secundario que no tiene importancia, estamos renunciando también a esa capacidad de responder desde la dopamina, o sea, desde la pasión, desde las ganas, desde el entusiasmo, desde la chispa, desde el azúcar, como decía Celia Cruz. Y eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Sin embargo, cuando al contrario logramos despertar esto, este patrón de ordenamiento vuelve a su sitio. Y por eso entiende uno cómo es posible que alguien haga una remisión espontánea, como decimos en medicina. ¿Cómo es posible que alguien que estaba desahuciado no solo se recuperó, sino que enterró a sus médicos? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hizo una remisión, porque volvió a encontrar su misión. Y hay tal fascinación y tal capacidad de atracción y tal entusiasmo, enteosasmo, Dios está en mi interior, o se inspira de tal manera. Inspiración también es la misma cosa. Una idea inspiradora es encontrar el espíritu al interior, y cuando eso está pasando, necesariamente el potencial no se reduce a una cosita pequeñita,
estamos multiplicando enormemente lo que cada uno de nosotros es. Pero si además yo junto mi potencial con el tuyo y con el tuyo, nos estamos encontrando en una cosa que definitivamente no tiene límites. Por eso entendemos ahí cuando nos dijeron, ahí donde hay dos en mi nombre, ahí estoy yo. Y esto no es simplemente palabrería, esto tiene un significado supremamente profundo. Imagínense, si yo tengo el potencial que tengo, ¿cómo será mi potencial unido al tuyo? No puede ser simplemente la suma de las partes, es un potencial infinitamente mayor, es un chunking, un tipo de conexión muchísimo mayor que puede dar origen a lo que nosotros queramos. Por lo tanto, en nosotros está la responsabilidad de reconocer eso que habita en nosotros, pero además de multiplicarlo, de potenciarlo, de proyectarlo, de generarlo, de darlo, y por eso empezábamos con dar las gracias, con eso de la generosidad y la gratitud, porque cuando estamos siendo gratos y cuando estamos siendo generosos, estamos necesariamente llevándole al otro lo que es de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Más preguntas, más dudas, más inquietudes? Bueno, entonces vamos a terminar haciendo